Imagina hojear las páginas amarillentas de un viejo catálogo de subastas, donde entre lotes olvidados emerge una imagen que congela el tiempo. Bienvenidos a este espacio donde desentrañamos los misterios más profundos del arte. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más perturbadores de la historia: Saturno devorando a su hijo, pintado por Francisco de Goya entre 1819 y 1823, como parte de las conocidas pinturas negras. No fue en una galería iluminada donde esta visión me asaltó por primera vez, sino en ese catálogo polvoriento, revelando la figura grotesca de un dios desgarrando la carne de su propio hijo, con los ojos desorbitados por la locura y el terror, las manos y la boca empapadas en sangre. Fue aterrador, y sin embargo, imposible de apartar la mirada. En ese momento comprendí que el arte no solo decora, puede desgarrar el alma. Esta pintura no es solo una obra, es un espejo del miedo humano que todos deberíamos enfrentar al menos una vez en la vida, antes de que el tiempo nos devore a nosotros. Francisco de Goya, el maestro que retrató la opulencia de la corte española, terminó sus días convertido en un hombre roto. Había sido pintor oficial de los reyes, testigo de guerras, traiciones y epidemias, pero la sordera lo aisló del mundo y la invasión napoleónica destrozó la España que conocía. Hacia 1819 se retiró a la Quinta del Sordo, una finca aislada a las afueras de Madrid. Ahí, con el cuerpo enfermo y la mente en tinieblas, dio vida a 14 murales directamente sobre las paredes de su casa. No eran encargos reales, no estaban destinados a ser vistos. Eran confesiones privadas, crudas, nacidas del dolor y la soledad. Saturno devorando a su hijo es el más brutal de todos. Se inspira en el mito romano. Saturno, o Cronos en la versión griega, devoraba a sus hijos para evitar que lo destronaran, tal como había profetizado un oráculo. Pero Goya no pinta un dios majestuoso. No hay tronos ni cielos, solo una figura huesuda, demacrada, desesperada, aferrándose al cuerpo medio comido de su hijo como si intentara detener su propia caída. Es una imagen sobre el miedo primordial, ese que nos consume por dentro, ese que nos lleva a destruir lo que más queremos. Curiosamente, historiadores como los de la Fundación Goya en Aragón señalan que en el mito original, Saturno devoraba a sus hijos al nacer para impedir que uno de ellos, Júpiter, lo derrocara. Pero Goya altera el relato al mostrar al hijo como un adulto decapitado y desmembrado, no como un infante indefenso, lo que intensifica el horror y desvía la narrativa clásica hacia algo más personal y brutal. ¿Por qué miles de personas acuden cada día al Museo del Prado solo para ver esta obra oscura y perturbadora? No es por su belleza tradicional. Las pinceladas son violentas, casi salvajes. La composición es un caos deliberado. La oscuridad lo engulle todo, salvo la figura central. Los ojos de Saturno, enormes y fijos, nos miran no con orgullo divino, sino con algo parecido al arrepentimiento. El cuerpo del hijo es apenas una masa informe de carne y hueso, decapitado, desmembrado, reducido a alimento. El Dios, antes todopoderoso, ahora es patético, frágil, humano. Me atrapó esa contradicción, cómo algo tan repulsivo puede ser tan magnético. ¿Por qué nos obliga a mirar cuando todo en nosotros quiere huir? Pero eso es lo que el arte debe hacer: enfrentarnos a lo que preferimos ignorar. Una curiosidad fascinante, según expertos en historia del arte, es que Goya nunca tituló esta ni ninguna de las pinturas negras. El nombre Saturno devorando a su hijo fue asignado décadas después por críticos y conservadores, basándose en similitudes con el mito, aunque algunos historiadores debaten si realmente representa a Saturno o una alegoría más abstracta de la autodestrucción humana. Además, la obra comparte sala en el Prado con una versión anterior del mismo tema pintada por Pedro Pablo Rubens en 1638, donde el dios aparece más heroico y el hijo como un bebé regordete, contrastando drásticamente con la visión cruda y demencial de Goya, lo que resalta cómo el español transformó un motivo clásico en un grito de desesperación moderna. A lo largo de los siglos, esta pintura ha sido analizada, interpretada, temida. Algunos la ven como una crítica al poder absoluto, los que sacrifican el futuro, la juventud, la esperanza para aferrarse al presente.
Otros la leen como un reflejo íntimo de Goya, su terror a la muerte, a la locura, al envejecimiento. Para mí, es ambas cosas y ninguna. Es un recordatorio de que el arte, en su forma más pura, no da respuestas, plantea preguntas, nos obliga a mirar dentro y nos cambia. Saturno no es un dios ni un monstruo, es un hombre, desnudo, expuesto, lleno de miedo, y en eso nos representa a todos. Otro detalle intrigante proviene de estudios patobiográficos. Historiadores como los que analizan la vida de Goya sugieren que sufrió saturnismo, una intoxicación crónica por plomo presente en los pigmentos que usaba, lo que podría haber agravado su sordera, sus alucinaciones y esa oscuridad obsesiva en sus obras tardías, convirtiendo la pintura en un posible autorretrato de su propio tormento físico y mental. Ver Saturno devorando a su hijo no solo cambió cómo miro el arte, cambió cómo veo el mundo. Me enseñó que la belleza no siempre es suave ni reconfortante. A veces es áspera, dolorosa, oculta en los rincones más oscuros. Goya pintó sus demonios en las paredes de su casa sin saber si alguien los vería jamás. Ese acto, crear sin esperar aprobación, exponer el alma sin garantías, es tal vez lo más valiente que puede hacer un artista. Como curiosidad adicional, la obra no se quedó en las paredes para siempre. En 1874, el restaurador Salvador Martínez Cubells la transfirió meticulosamente del revoco mural a un lienzo, salvándola de la ruina y permitiendo que hoy podamos contemplarla, aunque en su origen fue un secreto enterrado en la intimidad de una casa maldita. El historiador J. Scott Morgan escribió: «Los seres humanos solo se liberan al admitir sus miedos más profundos, y esa admisión, expresada sin filtros, parece haberle dado a Goya una extraña paz». Incluso su hijo Javier recordaba: «Mi padre encontraba placer al contemplar cada día, en su casa, aquellas pinturas que había creado con total libertad, según su propio genio. La misma obra que horroriza al mundo le dio calma a su creador, y a mí también». Me encantaría saber qué te despierta esta pintura. ¿Cuál fue tu primera reacción al verla? ¿Te repelió? ¿Te atrapó? ¿Te hizo pensar? Si alguna vez viajas a Madrid, no te pierdas la Sala de las Pinturas Negras en el Museo del Prado. Estar frente al original, ver las pinceladas, la textura, el peso de la oscuridad, es una experiencia que ninguna pantalla puede igualar. Si este viaje por los secretos del arte te ha conmovido, suscríbete para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente misterio.